granjero millonario siguió a la criada y la encontró en una casa abandonada con sus hijos, que revelaron algo que cambió todo. Ricardo Valmont nunca imaginó que una cifra en un papel pudiera darle a la noche un sabor tan amargo. Era un hombre que vivía medido por números, hectáreas, toneladas, rendimientos. Su finca se extendía más allá de la vista, un mosaico de campos bien ordenados, silos que se recortaban contra un cielo limpio y una casa principal en la que la luz siempre parecía encenderse a la hora exacta en que él regresaba del campo. Su vida se había construido en torno al control. Controles de inventario, controles de obras, controles de riesgo. Por eso, cuando la lista de suministros mostró faltantes, lo que en otros habría sido una molestia administrativa para él, se convirtió en una afrenta personal. No era la primera vez que ocurrían pequeñas discrepancias. En ranchos grandes había pérdida por evaporación, por descuidos, por la imperfección humana. Pero esa noche, al repasar los números frente a la lámpara de su oficina, la mente de Ricardo clavó en un punto. Faltaban antisépticos, desinfectantes especiales para ganado, un lote de jarabes pediátricos destinados a los programas de salud comunitaria que la estancia mantenía en la aldea. Eran insumos de uso cotidiano en las zonas de trabajo, pero también parte del paquete de responsabilidad social que firmó con la municipalidad. La palabra falta no le gustaba. Le parecía a medias negligencia y a medias traición a su propio orden. La sospecha se posó como un insecto agazapado. No hubo acusaciones públicas, apenas un movimiento de cejas entre los encargados. Pero había una empleada que siempre, sin fanfarria, estaba en los rincones donde se contaba todo. Esperanza Morales, la mujer encargada de la limpieza en la casa principal. Tenía una manera de moverse que era discreta y puntual. Cumplía su horario, saludaba a los niños de la casa, los suyos y los invitados, y guardaba la rutina como quien sostiene una cuerda para que los objetos no se caigan. Ricardo la conocía de vista, de esos cruces que no necesitan palabras. Ella barría el porche cuando él entraba, recogía las tazas de té cuando él salía. Había en su rostro una calma que, aquella noche, pareció a Ricardo tan ajena al reproche como a la explicación. No buscaba exponerla, ni humillarla en público, pero la curiosidad y la necesidad de saber dónde se perdían los recursos lo llevaron a una decisión que, en otra vida, nunca habría tomado. Seguirla. Salió en su camioneta pick-up, un vehículo sólido y callado que conocía las huellas del terreno mejor que muchos de sus trabajadores. Era noche cerrada cuando las luces se apagaron detrás de la casa principal. La finca respiraba en silencio. La luna apenas asomaba entre nubes que prometían lluvia. Ricardo mantuvo la distancia. No encendió las luces largas. La camioneta avanzó por caminos que él mismo había trazado años atrás, por senderos que olían a tierra húmeda y a pasto cortado. A veces frenaba, veía una figura en la oscuridad, y después reemprendía la marcha, como un lobo que tantea la linde de su propio dominio. Esperanza caminaba con paso firme, con un abrigo raído que la protegía más del viento que del frío. Llevaba una bolsa de telas. Su silueta era pequeña contra el horizonte agrícola. Ricardo se contuvo de acelerar, aunque el pulso le apretaba el pecho con una mezcla de anticipación y culpa. Seguía pensando en los números, en cuánto costaban esos frascos, en la diferencia que significaban en un balance. Pero también había algo más íntimo, la sensación de que detrás de esa falta podía haber una historia humana, una grieta que el papel no decía. El pueblo que bordeaba la finca era un polígono de casas bajas y almacenes abiertos,
La camioneta circuló por la calle de tierra y en una curva dejó la rúbrica del asfalto para adentrarse en un sector menos iluminado. Un par de casuchas derruidas, un galpón a medio caer, un cobertizo con paredes forradas de cartón. Aparcó a cierta distancia y observó. La lluvia comenzó a tejerse en el aire como un velo. Las gotas golpeaban tenue sobre el capó, y el aroma de tierra mojada subió en una bocanada que le devolvió a Ricardo recuerdos de infancia y de manos trabajadas en la tierra. Se preguntó por un instante si su impulso tenía algo de vanidad, castigar la pequeña transgresión que un balance señalaba. Se acercó a pie, cuidando sus pasos sobre el pasto, y pronto vio la luz. Una vela dentro del galpón alumbraba una escena que rompió el patrón que su mente había dibujado. Allí, sobre un piso de tablones inestables, había una mujer y 3 niños. La mujer tenía la mirada de quien conserva una compostura aprendida en años de resistencia. Sus ojos, morenos y cansados, se clavaron en la vela como si buscaran en su llama un mapa para seguir adelante. A su alrededor, cajas dobladas servían de asiento. Una manta gastada, extendida en el rincón, simulaba cobijo. Los niños no eran sospechosos de ningún robo. Eran rostros pequeños, que parecían coloreados por la pobreza y la esperanza a la vez. Matías, el mayor, sostenía un cuaderno con bordes rotos, y cuando los vio a través de la penumbra, a Ricardo y a la camioneta, su expresión se cerró como si hubiera tomado un respiro que no debía soltar. Sofía, con el cabello en 2 trenzas, estaba acurrucada junto a un osito remendado. Sus dedos jugaban con la costura del muñeco. Y Diego estaba recostado sobre la manta, con el pecho subiendo y bajando de una manera que a Ricardo le pareció demasiado ligera, demasiado fatigada. De algún lugar provenía el sonido, una tos seca que quebraba el silencio como una madera vieja. Era clínica y humana y terrible. Esperanza se movía con manos rápidas y seguras, limpiando con cuidado un frasco vacío, mezclando algo en un pequeño recipiente. En su bolsita había lo que parecían ser botellas de antiséptico y una caja con sobres de suero casero. No los vendía. No había en su gesto el atisbo de mercadeo. Con una reverencia que no buscaba piedad, tomaba cada gota como si administrara una ofrenda. Al verle, Ricardo sintió un jalón en la garganta. La persona que él había marcado como posible sospechosa no era una ladrona de ganancias, sino una cuidadora de una familia frente al filo de la necesidad. Quiso hablar. El golpe en el pecho pedía explicaciones, pero salió antes de que las palabras ocurrieran. En aquel cobertizo, la dignidad de Esperanza se sostenía con un orgullo contenido. No había llanto, ni súplicas, solo una materia de vida que resistía en silencio. La vela proyectaba sombras largas que dibujaban en las paredes un mapa de carencias y de resistencia. Ricardo permaneció escondido, observando. Asistió a una escena que le resultó más íntima que cualquier balance. Esperanza inclinó la cabeza y, con voz baja, habló hacia los niños. «Vamos a limpiarnos la garganta, mi amor. Un poquito más de suero, y después dormimos». Sus manos, ajadas por el trabajo, eran a la vez firmes y suaves. Le infundían al espacio un orden mínimo, una práctica que era oración sin palabras. La tos de Diego empeoró. Matías se levantó con la solemnidad de quien cuida a un hermano y fue a buscar un trapo. Se arrodilló al lado del pequeño y habló en voz baja como si pudiera encantar la tos a otra parte. «Respira, Dieguito», murmuró. Sofía, que aún sostenía el osito, se acercó y apoyó su frente sobre el pecho del niño, como si su calor fuera medicina. La escena era un tejido de gestos frágiles que pretendían cubrir una grieta demasiado profunda. La verdad golpeó a Ricardo en ese momento con la fuerza de una lluvia súbita,
Comprendió que los insumos que faltaban en su inventario no habían sido vendidos o despilfarrados. Habían sido usados para curar una enfermedad en un rincón que su palabra finca apenas alcanzaba a nombrar, y algo más empezó a asomar, como una sombra que se dibuja al atardecer. El esposo de Esperanza, Fernando, había muerto un año atrás en un accidente durante una reparación en uno de los silos. Ricardo había oído noticias, había firmado papeles y pagado una compensación que su equipo consideró suficiente. Había cerrado el expediente con la frialdad de quien administra riesgos. No se dijo a sí mismo que la negligencia de la obra, un andamio mal asegurado, un protocolo pasado por alto, tuviera su nombre escrito en letra grande. Pero el aire de esa noche parecía sugerir una correlación que su disciplina le rehusaba aceptar. Deudas que no figuran en los balances. La palabra responsabilidad ahora se sentía más pesada que cualquier cifra. Un crujido quebró la quietud, la moción de un gesto impensado. Ricardo dejó de observar desde la distancia y dio un paso hacia la puerta del galpón sin hacer ruido. La madera chirrió apenas. Esperanza alzó la vista, y sus ojos encontraron los de un hombre cuyo traje no tenía barro y cuya camioneta dejaría huellas que la tierra recordaría. No fue sorpresa lo que cortó su aliento. Fue algo más parecido a una aceptación resignada. No gritó, no llamó a nadie, se quedó inmóvil, con la mano aún sobre un frasco. Ricardo vio en su cara la suma de muchos silencios. Se acercó de un modo que buscó ser bajo, humilde, sin la grandilocuencia de quien piensa en la redención como un acto público. Cuando habló, su voz fue distinta de la que había usado en la oficina aquella tarde. Había allí un hilo de vergüenza. No vine a acusarla, dijo. Vine porque los números me llevaron hasta aquí, pero no sé cómo llamar a lo que veo. Esperanza lo observó con esa mirada que no se desarma fácil. No pronunció esas palabras que tanto temían los poderosos. Robo. Sus labios dibujaron algo que, para Ricardo, sonó a confesión de otra índole. No vine por lucro, señor, dijo. Lo que me dejó mi esposo no alcanza para curar a un niño, para limpiar la casa, para pagar lo que los médicos piden. Esto sirve para que mis hijos no se enfermen de otras cosas, para que Diego tenga un poco menos de dolor. Habló con la serenidad de quien ha hecho cuentas muy duras en una mesa sin mantel. Ricardo quería preguntar por Fernando en voz alta. Quería saber si la caída en el silo tuvo que ver con órdenes que partieron de su oficina o con la imprudencia de un subcontratista. Pero la noche pedía delicadeza. ¿Y el jarabe? ¿De dónde lo saca?, preguntó, intentando contener en la pregunta la mezcla entre curiosidad y verdad administrativa. Esperanza se inclinó y, con un gesto que era a la vez de entrega y de protección, abrió la bolsa con lo que quedaba. «Me traen donaciones, señor», dijo. «A veces vecinos, otras, gente que trabaja en la noche, pero muchas cosas no llegan. Y yo lo agarro para que mis hijos no mueran». No quiso mencionar la palabra mendicidad. Su lenguaje la contenía como si fuera una cosa más que no debía nombrarse. El silencio volvió a ser una habitación con puertas cerradas. Ricardo no supo cómo se permitió a sí mismo tocar el rostro del niño. Fue un movimiento impulsivo, un gesto que derribó la distancia entre su mundo y el de esa familia. Cuando posó la mano en la frente de Diego, la piel estaba caliente, la respiración irregular. De pronto, todas las políticas sobre asistencia social que había leído parecieron teóricas en el vértigo de aquel pecho infantil. En el instante en que tocó a Diego, la tos se transformó en algo más serio, un ahogo, una convulsión breve que dejó a la pequeña habitación en un estado de alarma contenido. Matías se incorporó con un rostro que parecía de eterno desvelo. «Se está ahogando», dijo entrecortado.
Esperanza, con una rapidez que no obedeció al cansancio, tomó al niño entre sus brazos y comenzó a administrarle suero casero con la pericia de quien improvisa por necesidad. Sus manos sabían cada paso de una cura primitiva: elevar la cabeza, limpiar la boca, buscar aire alrededor del rostro. Ricardo salió de su estupor. La figura de aquel hombre poseedor de tierras y de números ahora se sentía ridículamente pequeña frente a la urgencia. Recordó que en la casa principal disponía de recursos: contactos, acceso a un vehículo que podía acelerar hasta el hospital más cercano en menos tiempo que cualquier vecino. Recordó también la sombra de Fernando en su memoria, el papel firmado, la comunicación formal. Si aquella noche esperaba razonar en términos de pérdidas y ganancias, la ecuación cambió. Los números pedían otra moneda, la de la responsabilidad colectiva. «Déjenme ayudar», dijo sin pensar demasiado en el orgullo que aquella frase desgarraba. Su voz fue rápida, sin ceremonias. Se movió como quien ha decidido que el control se ejerce ahora con otro objetivo. No para cerrar un expediente, sino para sostener una vida. Esperanza miró a Ricardo con una mezcla de desconfianza y alivio. No supo si entregarle la decisión. Era evidente que aceptarlo, en esos minutos, significaba cruzar la frontera entre la dignidad y la dependencia. Pero el llanto contenido de Diego, la blancura que iba asomando en sus labios por momentos, desbarataron cualquier resistencia. «Sí», dijo por fin, con una voz que no buscó felicitaciones. «Si hay una camioneta, llévelo al hospital». En el camino hacia la camioneta, Ricardo sintió la noche como una entidad que observaba su prisa. La lluvia había aumentado. La lluvia en los campos sugiere nombres distintos: limpieza, caos, borrón. Subieron a la cabina 4 cuerpos y una bolsa con los pocos recursos que quedaban. Matías se encogió sobre el asiento central y sostuvo la mano de su madre con fuerza. Sofía miraba por la ventanilla, con los ojos grandes llenos de luces que corrían como luciérnagas. Esperanza, aferrada al niño, parecía una capitana en medio de una tormenta cuya ruta había sido escrita por la necesidad. La camioneta rompió la noche y pisó el barro. Ricardo, acostumbrado a calcular tiempos y a prever paradas, condujo por la ruta hacia el hospital más cercano. En la oscuridad, su rostro se desdibujaba en ocasiones entre la determinación y la vergüenza. Pensó en los protocolos de seguridad que habría firmado su empresa. Pensó en un andamio torcido en algún archivo de hace meses, en papeles que se resolvieron con una indemnización que parecía suficiente sobre el papel y sin peso en el pecho. No era un héroe que se autoproclamara. No pensó en la gloria ni en el silencio de los aplausos. Pensó únicamente en las manos de aquel niño, en la fragilidad de una vida que no debería depender de los suministros que faltaban en su bodega. La noción de reparación comenzó a germinar como una idea concreta. Si la negligencia de su obra había dejado una viuda y una casa en ruinas, si las políticas que dirigía habían fallado, entonces la reparación no podía limitarse a transferencias anónimas. Pero eso quedaba para más tarde. En ese momento, su prioridad era llegar. Al llegar al hospital, el frenazo de la camioneta despertó halcones de luz fluorescentemente burocráticos. Guardias, un mostrador, papeles que se piden con un cierto formalismo que en momentos de urgencia suenan casi indiferentes. Ricardo, sintiéndose torpe ante la estructura institucional que él conocía solo como lugar de responsabilidad social empresarial, dejó a Esperanza y a los niños en manos de una enfermera que se movió con la velocidad de quien entiende de extremos. Las manos de la enfermera colocaron a Diego en una camilla, midiendo pulsaciones, buscando un tubo, llamando por un equipo. En la sala de espera, el silencio era una verdad de distintas intensidades. Ricardo recargó la espalda contra una pared fría y buscó la respiración que le permitiera ordenar los pensamientos. No había papeles para la culpa.
No había fórmulas sencillas para pagar el tiempo que se había ido. Y sin embargo, la realidad se acercó como una cuenta que debía pagarse con acciones. Reconocimiento, persistencia, presencia. Mientras esperaba, oyó a Esperanza hablar con voz baja con la enfermera. «Mi esposo murió en un accidente en uno de los silos», dijo la mujer, y en la frase no cabía la acusación legal, sino una herida que pedía ser nombrada. Ricardo, que escuchó la palabra silos como una campana que lo llamaba a rendir cuentas, sintió un temblor que no era solo físico. El recinto del hospital lo contuvo y lo desnudó. Las políticas, las indemnizaciones, los informes que cerraban archivos se sentían ahora insuficientes frente al pulso rápido de un niño. La noche en la sala de espera se extendió en minutos que parecían horas. Médicos que entraban y salían, un monitor que de vez en cuando exhibía un pitido irregular, la presencia de otras familias que hablaban en susurros. Ricardo, en la cercanía de aquella escena, empezó a entender que su vida de control había moldeado no solo su empresa, sino sus relaciones, sus ausencias. No era un hombre sin buenas intenciones, pero sí un hombre que había confiado decisiones a otros, que había permitido que la distancia entre quienes hacen las obras y quienes sufren sus fallas fuera demasiado larga. Cuando el doctor jefe salió de la sala de emergencias, su expresión no fue triunfal ni desesperada. Fue pragmática. «Hemos estabilizado al niño», dijo, con la voz que traía la mitad de la noticia como un equilibrio frágil. «Tiene una infección respiratoria grave y necesita observación. Necesitamos documentos para internarlo y cubrir pruebas. Existe la posibilidad de que requiera terapia respiratoria adicional si su condición no mejora en las próximas horas». La conversación se movió entre la ciencia y las limitaciones. La institución contaba con recursos, pero cada acción demandaba papeleo y acuerdos. Ricardo no era un hombre que huyera de la acción fácil. En ese pasillo, las cifras que habitualmente le servían para tomar decisiones se transformaron en algo distinto. No eran costos frente a beneficios, sino vidas ante responsabilidades. Comprendió que su rol como propietario de la estancia implicaba una deuda que no podía seguir siendo contada tan solo en dinero. Su mirada se posó sobre Esperanza, que sostenía la mano de Matías, y vio en ella no la humildad que la sociedad suele celebrar por conveniencia, sino la dignidad que exige reconocimiento. Antes de que pudiera decir nada, la enfermera volvió a llamar para pedir la firma de autorización de un adulto responsable para continuar con los exámenes. Fue un instante en el que la estructura social y la emocionalidad se encontraron de un modo decisivo. Ricardo se levantó, cruzó el pasillo y sin buscar papeles que lo exoneraran, firmó. La firma no le devolvía el pasado de Fernando, ni borraba la negligencia que quizá había ocurrido en su finca, pero la distinción entre el hombre que firma balances y el hombre que firmaba la autorización para que un niño siguiera respirando se estrechó. En la fila de espera, la gente hablaba con voces que a veces se dejaban llevar por rumores y otras por historias íntimas. Un anciano comentó en voz baja sobre las obras en los silos del año anterior y la forma en que se resolvió la cuestión con una compensación. Otro habló de trabajadores que se quejaban por falta de protocolos de seguridad. Las piezas encajaban en la mente de Ricardo como si fueran testimonios en una sala de juicio moral. Sintió la presión de la responsabilidad como algo que necesitaba acciones, no solo palabras. Se acercó a Esperanza y habló con una voz que ya no era la del jefe que reparte órdenes, sino de un hombre que por primera vez sentía la urgencia de reparar. «Lo asumiremos», dijo sin circunloquios. «Me haré cargo de las cuentas médicas y de lo que haga falta para que el niño reciba atención». Sus palabras fueron recogidas por el silencio con la contundencia de lo inesperado. No eran una promesa vacía. En su expresión había la determinación de quien, a partir de ahora,
No delegaría aquella carga en abogados o en oficinas. Esperanza lo miró como quien recibe la lluvia después de una larga sequía, con gratitud contenida y una desconfianza aprendida. «No quiero depender de la gente, señor», respondió despacio. «Quiero que mis hijos tengan una casa, un lugar seguro. No quiero que nadie más tenga que pagar lo que mi marido pagó con su vida». En esa frase se condensó la trama. No se trataba solo de una urgencia médica, sino de la necesidad de abordar el fallo sistémico que había dejado a una familia sin sostén. Ricardo sintió que las paredes del hospital ya no eran solo un espacio clínico, eran el inicio de una rendija por donde debía asomar la acción concreta. No era el tiempo de la culpa solitaria ni de la expiación privada. Era el tiempo de decisiones que tuvieran consecuencias reales y sostenibles. Pero también sabía que las soluciones no se arreglaban en una sala de espera. Implicaban cambios en la hacienda, normas, protocolos, supervisión. Implicaban una reparación que no se tradujera simplemente en transferencias monetarias, sino en vivienda, en educación, en un programa que evitara que otras familias siguieran por el mismo camino. Cuando la noche comenzó a aclararse en un gris pálido, Ricardo salió del hospital por un instante. Afuera, el viento arrastraba un olor a tierra mojada y a combustible. Miró hacia la inmensidad de su finca, hacia los hilos que se recortaban en la distancia, y por primera vez sintió la finca como un ecosistema humano, y no solo como una suma de hectáreas productivas. Allí, en la intersección entre el deber y la posibilidad, se le ocurrió que todo debía empezarse a ordenar desde la raíz. Pero una decisión tan grande no podía ser improvisada. Regresó a la sala de espera. Diego había sido colocado en una unidad de observación. El susurro del equipo médico marcaba una esperanza contenida. Ricardo se sentó al lado de Esperanza. No hizo gestos grandilocuentes. Le ofreció un cigarrillo que ella rechazó amablemente, como quien no desea más humo en su aire. «Mañana hablamos», dijo él. «Haremos lo que haga falta». Ella asintió, sin exigir promesas que su experiencia le había enseñado que a menudo no se cumplían. La historia no se cerraba con una firma en aquel papel. Alguien tendría que explicarle a los hijos de Ricardo qué significaba ser padre además de proveedor. Alguien tendría que enseñarle a su propia familia que la presencia pesa tanto como la herencia. Y sobre todo, alguien tendría que reconciliar la tala de la indiferencia que a veces acompaña a la riqueza con la construcción de políticas de trabajo que impidieran que un andamio mal puesto se convirtiera en la tumba de otro nombre. Aquella noche, la primera ficha había caído. Mientras el sol empezaba a empujar la lluvia hacia retiradas tímidas, la vida, ese tejido de decisiones y de pequeñas acciones, seguía latiendo. Ricardo observó a los niños dormir su agotamiento sobre la camilla y supo que lo que comenzaba no era un acto aislado de caridad, sino el principio de una cuenta que debía saldarse con tiempo, con medidas y con presencia. En el pasillo, una tarjeta con el logo de la estancia sobresalía entre papeles médicos. Era un sello que ahora rezaba de otro modo. La camioneta que lo había traído se quedó como un testigo en la entrada del hospital, con barro en los bajos y la vigilante humedad de la noche pegada a sus neumáticos. Ricardo miró la finca en la distancia. Imaginó el cobertizo donde la vela había sobrevivido a la lluvia y pensó en las manos de Esperanza que tanto se parecían, en su propia familia, a las que hasta entonces había visto como un hecho administrativo. No sabía aún cuánto le costaría reparar, ni cuánto tiempo demandaría cambiar una cultura. No tenía la certeza de que con dinero se pudiera recuperar la pérdida de Fernando, ni la seguridad de que las políticas que implementara resolvieran todo. Solo una certeza se formó con claridad en su pecho. Después de esa noche,
No podría volver a contar pérdidas únicamente en frascos y en cajas. Había alguien frente a él que necesitaba algo que el papel nunca reclamó: presencia, justicia y reparación. El hospital se llenó de ruidos rutinarios y de oraciones mudas. Ricardo se quedó en el umbral entre dos mundos: el de la finca con sus números y el mundo de aquella familia cuya existencia había traspasado, en ese intervalo, la frontera de su vista. La historia podía seguirse en muchas direcciones, pero la primera noche había trazado un camino irreversible. La responsabilidad se había vuelto cara a cara. Cuando la enfermera le pidió que esperara un momento mientras consultaban los resultados preliminares, Ricardo cerró los ojos y dejó que la memoria le devolviera la imagen del andamio, el papel, la firma. No era tiempo de negar errores, era tiempo de pensar en acciones. Su boca dejó salir un suspiro que sabía a lluvia y a promesa. Entonces, mientras el largo pasillo del hospital continuaba lleno de pasos y de murmullos, la puerta de la sala se abrió, y una voz llamó el nombre de Diego, con ese tono que no perdona la lentitud. Todo lo demás quedó en suspenso. La puerta se abrió y una voz decía el nombre de Diego con una mezcla de alivio y cautela. Ricardo sintió cómo se le afinaba la respiración en el pecho, como si aquellos segundos pesaran toneladas. Un médico joven salió con una carpeta, y sus ojos buscaban en la sala el lugar donde se deposita la verdad sin paños, la verdad de la fragilidad. «Hemos controlado la crisis», dijo, con esa calma profesional que no borra el miedo, pero lo ordena. «Lo pusimos en observación. Necesitamos mantenerlo unas 48 horas bajo supervisión. Si no hay complicaciones, podrá continuar su recuperación aquí y luego con seguimiento ambulatorio». No pronunció promesas, no ofreció certezas. Ofreció hechos y tiempos, y eso, en aquel momento, bastó para que Ricardo sintiera un peso disminuir sin desaparecer. La noche cedía. Las luces del hospital parecían menos hostiles a medida que un grupo médico recorría la unidad. Ricardo se sentó junto a la camilla, mirando la frente de Diego, el vaivén casi imperceptible de sus párpados, la piel que aún conservaba calor. En ese sitio de espera que ya no admitía papeles contables, se dio cuenta de que la deuda que tenía con la finca y sus trabajadores no era algo que pudiera resolverse con un solo gesto. Era un deber de tiempo prolongado: cambios, supervisión, reconocimiento público y reparaciones tangibles. Esperanza lo miró en un momento de tregua. Sus ojos estaban cansados pero limpios. «Gracias», dijo, como quien entrega una moneda que no desea atesorar. «Por estar». No pedía regalos, pedía que la presencia no se esfumara una vez que el dinero dejara de figurar en un extracto. Ricardo tosió, incómodo con la gratitud que lo dejó desnudo frente a su propia falta. «No es suficiente», dijo, «y no será solo dinero. Quiero entender todo. ¿Cómo ocurrió lo de su marido? ¿Qué falló? ¿Qué no hicimos bien desde la hacienda?» La frase, pronunciada en voz baja, no era una absolución. Era una puerta que se abría hacia algo más grande. En los días siguientes, la vida se partió en dos tramos para Ricardo: el tiempo inmediato del niño en el hospital y el tiempo que requeriría enfrentar la estructura que había permitido la negligencia. Empezó por lo urgente. Pagó las cuentas médicas sin papeles ni ceremonias. Hizo acuerdos con el equipo médico para garantizar que Diego recibiera la terapia que necesitaba y que no se detuvieran los exámenes por trámites. Su firma dejó de ser un mero trazo en balances. Se convirtió en la autorización que mantenía oxígeno y monitoreo. Durante esas primeras horas largas, Ricardo también habló con la dirección del hospital. Pidió que, más allá de la contratación de servicios, se pensara en un plan de seguimiento para Diego: controles periódicos, acceso a medicamentos a bajo costo, fisioterapia si fuera necesario. No ofreció promesas grandilocuentes,
Habló de compromisos concretos. La dirección aceptó colaborar con un plan que contemplaba derivaciones y descuentos a cargo de la finca, mientras se evaluaba una solución más estructural. Mientras Diego luchaba por recuperar el aliento, Ricardo comenzó a investigar sin aspavientos. No quiso ordenar un juicio sumario. Quiso entender. Habló con el capataz que había estado al frente del montaje del silo, con el supervisor de seguridad y con algunos obreros que habían trabajado esa semana. Las piezas, al juntarse, dibujaron una sombra clara. Faltaron protocolos, faltó supervisión en un punto crítico, y hubo decisiones de tiempo y coste que debilitaron medidas que en otras circunstancias habrían sido innegociables. No todas las culpas se concentraban en la mano del capataz. Algunas residían en una cadena de órdenes y omisiones que, con una burocracia eficaz, se disimularon en papeles sellados y en pretextos administrativos. Ricardo no buscó culpables para señalar con dedo. Buscó responsables a quienes pertenecer. Se enfrentó por primera vez a un espejo que le mostró la gestación de la negligencia. Su cultura empresarial había privilegiado la eficiencia y la reducción de costos en un contexto donde la seguridad debería haber sido incuestionable. Ese reconocimiento le dolió como una mordida en la conciencia. Le dolió más cuando comprendió que la indemnización que se había dado a la familia de Fernando, firmada meses antes, había servido para calmar una crisis inmediata, pero no para cambiar condiciones estructurales que seguían en pie. Durante su investigación, Ricardo volvió al pueblo. Habló con vecinos, con obreros, que recordaban la jornada en la que la vida de Fernando se truncó en un crujido de metal. No buscó juicios públicos, buscó relatos. Escuchó historias sobre turnos apretados, sobre la prisa de terminar en tiempo y forma, sobre equipos que se usaban aunque no estuvieran en las mejores condiciones. Cada versión no era un veredicto en sí, pero eran alertas que confirmaban una responsabilidad que no podía ser letra muerta. Mientras tanto, Diego mejoraba lentamente. Respiraba con menos esfuerzo en las noches siguientes, y su tos iba quedando en esporas que la medicina reducía con paciencia. La imagen de su recuperación fue compleja, pequeñas victorias y retrocesos. En una tarde, cuando la curva de su respiración fue más regular, Ricardo lo visitó y, sin palabras grandilocuentes, le contó un pequeño cuento sobre campos y árboles. La voz con la que le habló a Diego fue distinta a la que usaba en la hacienda. Tenía pausas de alguien que aprende a sostener más que a imponer. Esa fragilidad de lo humano fue también la que acercó a la comunidad. Algunos veteranos del pueblo se presentaron a la cama de Diego con recetas caseras y con manos que ofrecían ayuda. Otros, con recelo, aceptaron hablar con Ricardo sobre lo que podía mejorarse. Lo que emergió fue una red mínima. Vecinos que organizaban guardias para la casa que Esperanza había dejado, proveedores que ofrecían precios accesibles para obras pequeñas y un puñado de jóvenes que se ofrecieron a hacer trabajos de carpintería para la nueva vivienda. Aquello era más que caridad, era un gesto colectivo que empezaba a desarmar la lógica que había permitido la tragedia. Ricardo, que había vivido almuerzos medidos por etiquetas y viajes con agenda, empezó a sostener reuniones que no tenían protocolo. Convocó a su equipo de operaciones en la hacienda y habló con franqueza. No podemos permitir que una falta de control ponga vidas en riesgo. No se trata de culpar al primero que pasó por allí, se trata de construir un sistema que proteja. Anunció auditorías internas. Estableció la suspensión de contratistas mientras se realizaban verificaciones y ordenó la instalación de protocolos de seguridad inmediatos en todas las obras en curso. También creó un fondo de emergencia en la hacienda para atención médica de trabajadores y sus familias, un fondo que tendría reglas claras y acceso inmediato.
Las medidas, por más bien intencionadas que fueran, encontraron resistencia. Algunos gerentes temieron el costo, algunos administradores dudaron de la necesidad de revisar contratos viejos. Pero Ricardo, que ya había pasado por el umbral del remordimiento, se mostró inflexible en un punto. La responsabilidad no es negociable. Pidió que profesionales externos supervisaran la auditoría y que estas recomendaciones fueran públicas en parte, para que la comunidad pudiera verificar que no se trataba de un gesto de cara al público, sino de un cambio real. Contrató a un consultor en seguridad industrial rural y aceptó que sus hallazgos fueran compartidos con líderes locales. Mientras las decisiones tomaban forma en la hacienda, otra decisión, quizás más difícil para Ricardo, fue la que tocó su esfera más personal, su relación con sus propios hijos. Al día siguiente de firmar nuevos protocolos, llamó a Sebastián y a Valeria a la mesa. No era una reprimenda ni una lección planificada, fue un intento torpe y humano de abrir un diálogo. Les contó, sin dramatismos, sobre Diego, sobre la precariedad que había descubierto y sobre la necesidad de que la familia Valmont comprendiera que su autoridad no podía limitarse al tamaño de la propiedad, sino que debía abarcar la manera en que se cuidaba a la gente. Sebastián escuchó con el ceño fruncido que antecede a la reflexión. Valeria, más tímida, asintió lentamente. No fue una epifanía instantánea. Hubo preguntas, silencios incómodos y, sobre todo, algunos gestos nuevos. Visitas al hospital que al principio parecían incómodas y con el tiempo se volvieron una costumbre. Ricardo entendía que la reparación implicaba no solo cambiar políticas, sino transformar costumbres familiares. Cenar más temprano, pasar tardes en el pueblo, acompañar a su mujer en tareas que antes delegaba. No lo hizo público como un sacrificio, lo hizo con la urgencia de alguien que entendió que el tiempo perdido con su familia también era un déficit que pedía ser saldado. Mientras la hacienda comenzaba sus cambios internos, el proyecto de vivienda para la familia Morales avanzó. Ricardo no quiso que la casa fuera una construcción simbólica que se mostrara al público como trofeo de buena voluntad. La idea fue pensada con esperanza y con los vecinos, una casa sencilla pero estable, con materiales resistentes al clima, con una pequeña cocina adecuada para preparar alimentos seguros, con aislación que evitara humedad y con un pequeño espacio para un huerto. No era la mansión principal de la estancia, era un lugar digno donde un niño pudiera dormir sin miedo a filtraciones ni a corrientes de aire que agraven una condición respiratoria. La obra se planificó con mano de obra local, con salarios pagados por la hacienda y con la incorporación de 2 jóvenes aprendices que recibirían formación en albañilería. La entrega de llaves fue sencilla y sin cámaras. Ricardo fue personalmente. Llevó además un libro infantil para Diego y unos cuadernos para Matías. Esperanza recibió la llave con manos que habían aprendido a no aferrarse demasiado a las garantías. Su expresión fue una mezcla de alivio y cierta reserva que nace de quien ha visto promesas que se rompen. «No quiero que sea un favor», dijo. «Quiero que sea un pacto». Ricardo asintió. «Será un pacto», respondió. La comunidad celebró discretamente. No hubo fanfarrias. Hubo mate compartido en la vereda, un asado modesto en el fondo del terreno y la sensación de que algo se estaba recomponiendo con la humildad del trabajo hecho a la vista. La casa, con sus paredes nuevas y su techo seguro, recibió un pequeño jardín donde se plantaron hortalizas y un par de frutales que Matías ayudó a enterrar. No fue un arreglo instantáneo de vidas quebradas. Fue el primer paso que permitía a la familia recuperar un mínimo de control sobre su día a día. Mientras Ricardo tomaba decisiones de infraestructura y políticas, también inició una iniciativa que vinculó su nombre a la memoria de Fernando. Propuso,
sin ostentación pública excesiva, la creación de un fondo de becas y de formación técnica para hijos de trabajadores de la hacienda. No lo hizo para limpiar su conciencia. Lo hizo porque, en su conversación con Esperanza, ella habló de educación para sus hijos como de una trinchera contra la repetición de la pobreza. Si Matías puede aprender un oficio, tendrá otra historia, dijo ella. Ricardo entendió que educar y formar era una manera de prevenir tragedias futuras. Trabajadores con más herramientas toman decisiones más seguras, trabajan con más conocimiento y se convierten en interlocutores válidos frente a patrones de riesgo. El programa, que llevaría el nombre de Fernando, no fue una simple caja con dinero. Ricardo diseñó una estructura: becas para formación técnica, prácticas supervisadas en la hacienda, acceso a mentoría con profesionales y la obligación de que la empresa adoptara medidas de capacitación continua en seguridad laboral. Además, se estableció un comité donde representantes de los trabajadores tendrían voz y voto en las decisiones que afectaran las condiciones de trabajo, horarios, materiales, supervisión. Esa medida fue quizá la más revolucionaria: convertir a los trabajadores no en receptores pasivos, sino en agentes activos de la seguridad. La implementación no fue fácil. Hubo reuniones tensas, defensas corporativas, suspicacias de parte de contratistas que no querían perder márgenes. Pero Ricardo insistió. No quería una solución cosmética, quería que la hacienda funcionara como una comunidad responsable. Contrató supervisores externos que evaluaron no solo los protocolos escritos, sino la cultura que se respiraba en el trabajo: si la gente usaba cascos, si los equipos se revisaban al iniciar la jornada, si existían canales de denuncia anónima y de respuesta rápida. En paralelo, Diego continuó su recuperación bajo controles médicos regulares. Hubo jornadas de fisioterapia y distintas pruebas que exigían paciencia. No fue un camino lineal. Hubo días en los que la tos volvía a aparecer con fuerza y noches de incertidumbre. Pero hubo también avances notables. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba en la ventana de su cuarto y él abría un cuaderno para dibujar, Diego sonrió y dijo el nombre de su madre con luz. Fue un instante pequeño y perfecto. La cuerda hacia la esperanza se tensó y no se rompió. Esperanza, con el tiempo, aceptó una oferta de empleo más formal en la hacienda. No como criada invisible, sino como coordinadora de un pequeño programa de limpieza y cuidado de la vivienda de los trabajadores, con horario definido y aportes. Ricardo insistió en que su cargo fuera respetuoso, con contrato y beneficios. Ella lo aceptó con reservas. Para ella, preservar la autonomía y la dignidad era tan importante como el ingreso. La familia Morales también recibió apoyo para inscripción escolar de sus hijos, y Matías comenzó a participar en un taller de mecánica básica que la hacienda financiaba, una habilidad que prometía movilidad y seguridad. Un día, en el que el sol parecía sostener la promesa de primavera, Ricardo organizó una reunión en la vieja sala de la hacienda. No fue un acto oficial con discursos enlatados. Fue un encuentro donde invitó a empleados, a líderes comunitarios y a las familias de los trabajadores. Explicó los cambios, auditorías, comité de seguridad con representantes obreros, un fondo de emergencia, capacitación obligatoria para contratistas y la creación de la beca Fernando. No buscó alabanzas. Buscó compromiso. No hemos resuelto todo, dijo con honestidad, pero no volveremos a mirar a otro lado. La respuesta fue variada. Algunos aplaudieron. Otros, que habían visto promesas antes, esperaron a ver hechos. Lo que siguió fueron semanas de trabajo. Instalación de equipos de seguridad, rutinas de revisión, cursos de primeros auxilios para todos los capataces y la formación de una brigada de respuesta rápida en la hacienda.
Un trabajador mayor que había perdido a un compañero en otro accidente quedó mirando las nuevas instrucciones en la pared y asintió despacio. «Esto tenía que pasar», murmuró. No era una reparación del pasado, era una barrera para el futuro. En su vida privada, Ricardo también cambió. No fue algo monumental de la noche a la mañana, fue un ajuste progresivo en sus hábitos. Comenzó a llegar a casa antes algunas noches, a sentarse en la mesa sin apuro y a escuchar historias de su hijo Sebastián sobre la escuela. Insistió en acompañar a su familia en actividades que antes consideraba triviales. Sus hijos notaron la atención distinta. Ya no eran cifras de la herencia, sino personas con quienes pasar tiempo. Compartieron con los Morales pequeñas tradiciones. Una cena en la que se contaron historias de campo, una tarde de plantar árboles en el jardín de la nueva casa de Esperanza. Esos gestos fueron más elocuentes que cualquier comunicado corporativo. A medida que pasaron los meses, Diego se fortaleció. Sus revisiones médicas no eran promesas de cura absoluta, nadie lo decía así, sino pasos metódicos que lo llevaban a una salud más estable. Matías aprendió herramientas básicas de mecánica. Su mirada empezó a albergar la posibilidad de opciones diferentes a la precariedad. Sofía comenzó a asistir a la escuela del pueblo con una mochila nueva, y su risa, al regresar, era una señal de normalidad que a todos reconfortaba. El proyecto comunitario, inspirado en la memoria de Fernando, tomó forma. No era una estatua ni un eslogan. Era una sala de capacitación en la que se enseñaban técnicas de seguridad industrial, primeros auxilios y oficios. También había un pequeño fondo que cubría emergencias médicas de empleados que por diversas razones quedaban sin recursos. Ese fondo no era una solución completa a la desigualdad, pero era un mecanismo de respuesta rápida que por su propia naturaleza exigía transparencia y la participación de la comunidad en su supervisión. Un domingo templado, se organizó un pequeño acto en el que se plantó un árbol en la entrada de la nueva casa de Esperanza. Ricardo estuvo allí con sus hijos, con Esperanza y con vecinos. La ceremonia fue íntima. Cada uno colocó tierra con una cuchara en las raíces del árbol. Fue un símbolo, crecimiento, cuidado y el tiempo que necesita toda vida para arraigarse. Nadie fingió que aquel árbol iba a borrar dolor. Nadie lo prometió. Pero todos lo quisieron como sello de un comienzo distinto. La relación entre Ricardo y Esperanza evolucionó con delicadeza. No se transformó en una dependencia asimétrica. Hubo conversaciones tensas sobre dignidad y autonomía. Hubo gestos de apoyo y límites respetados. Ricardo insistió en que las ayudas fueran discutidas con Esperanza en privado y que ella decidiera qué aceptar. Cuando ofreció a Matías una beca para un curso de herrería en la ciudad, ella fue quien, con prudencia, lo evaluó y aceptó. La actitud de Ricardo se volvió menos paternalista y más asociativa. Acompañaba, proponía y cumplía con transparencia. En la hacienda se observó un cambio cultural gradual. El comité de seguridad se volvió un foro real donde se discutían condiciones laborales. Los contratistas tuvieron que adaptar procesos y rendir cuentas. La brigada de emergencia, compuesta por empleados formados, respondió con rapidez cuando un pequeño incendio se originó en un galpón. Nadie resultó herido, y la intervención demostró la eficacia de los nuevos protocolos. Los balances económicos comenzaron a incluir partidas para seguridad, formación y emergencia. Todo ello, lejos de ser una carga simbólica, se convirtió en una inversión que, con el tiempo, fortaleció la operación y la confianza comunitaria. Pasaron meses. La casa donde Diego había pasado sus primeras noches ya no era un cobertizo de cartón. Tenía ventanas que cerraban bien, una cocina con ventilación y un pequeño porche donde Sofía colgaba su cuerda para saltar. Diego jugaba en el jardín
con una tos que, cuando aparecía, ya tenía respuesta médica y calmantes adecuados. Un día, mientras recogía una manzana, sonrió con la libertad que solo el juego infantil trae. Ricardo, que lo observó desde la distancia, sintió que aquella mira no era una devolución personal, sino una deuda que se iba pagando paso a paso con tiempo y acciones. La memoria de Fernando se volvió un eje. En las reuniones del comedor de la hacienda se hablaba menos de números fríos y más de prácticas que protegieran vidas. Fue un tránsito que no borró la complejidad de la empresa, pero sí añadió una nueva prioridad visible: la vida humana como medida primaria de éxito. Ricardo comprendió que su presencia sostenida sería la única forma de que aquello no fuera flor de un día. Por eso, continuó asistiendo a reuniones, hablando con obreros, apoyando las iniciativas comunitarias y, sobre todo, pidiendo cuentas a sí mismo. El día en que la Brigada de Seguridad inauguró su centro de capacitación, se leyó una carta. Era la que escribiría la familia de Fernando y que sería guardada en un libro de actas. No fue un epitafio solemne, fue un compromiso. En la carta se pidió que el nombre de Fernando sirviera para proteger a otros. La emoción fue contenida, pero real. Ricardo apoyó la mano de Esperanza y, en silencio, ambos sintieron que la reparación no era erigir una torre sobre una culpa, sino plantar raíces que sostengan a quien venga detrás. Con el tiempo, la relación entre las dos familias se tejió con cotidianeidad. Hubo comidas compartidas sin ceremonias. Hubo tardes en las que Ricardo contó historias del campo a los niños de la colonia, y ocasiones en que se sentó con Matías para enseñarle a identificar una herramienta. Su familia aprendió también a mirar con otros ojos. Sebastián, que al principio se guardaba, ayudó a construir un columpio en la casa de los Morales. Valeria cuidó de Sofía en algunas tardes de lectura. No se trató de una alianza perfecta. Hubo malentendidos y correcciones, pero la cotidianeidad fue tejiendo respeto. Los cambios institucionales también encontraron ecos más allá de la hacienda. Vecinos de otras fincas se interesaron por el programa de becas y por la brigada de seguridad. Ricardo compartió algunas de las prácticas que había implementado y alentó a otros propietarios a revisar sus protocolos. No lo hizo desde la predicación. Lo hizo mostrando resultados concretos, menos incidentes, mayor moral entre los trabajadores y, en algunos casos, ahorro en costos a largo plazo por la reducción de accidentes. Una tarde de otoño, cuando el viento traía hojas secas y el trabajo en el campo se tornaba más lento, Ricardo se sentó en el porche de su casa principal. Su mirada recorrió la finca, los silos renovados con mejoras, los caminos, los trabajadores que pasaban sin prisa brusca. Pensó en Fernando, pensó en la vela del cobertizo que aquella noche iluminó una escena que le cambió la vida. Ya no era un hombre que solo contara hectáreas y rendimientos. Era un propietario que entendía que su patrimonio incluía también la responsabilidad de proteger. En el epílogo de esa transformación no hubo discursos triunfalistas. Hubo, en cambio, continuidades humildes, visitas regulares a la familia Morales, la beca que permitió a Matías elegir un oficio, la casa con su huerto donde Sofía aprendía a sembrar, Diego, que ahora corría un trecho hasta la sombra del manzano y volvía con la risa suelta. En la hacienda, la brigada de seguridad continuaba sus prácticas, y en el comedor se hablaba más de seguridad y salud que de productividad a cualquier precio. El legado que emergió no fue la reparación de un error con un acto de caridad final, sino el comienzo de una cultura distinta que mezclaba transparencia, formación y escucha. La memoria de Fernando se convirtió en un motor, una beca, un centro de capacitación, una brigada y una política interna que obligaba a todos a preguntarse si lo que estaban haciendo protegía vidas.
no era la justificación de lo que pasó, sino la respuesta a lo que debía pasar para que no volviera a repetirse. Una noche, varios meses después de la primera, Ricardo regresó al cobertizo que había sido casa. Lo encontró vacío, con sus paredes nuevas olvidando la humedad pasada y con el jardín iluminado por una pequeña lámpara que los niños colocaban cuando querían leer. Se quedó un rato en silencio y en la oscuridad pensó en las manos de Esperanza, en la mano que posó en la frente de Diego y en la cuerda de compromisos que aún debía anudar. No todo estaba resuelto. Había brechas por cerrar, pero había también un rumbo establecido, acciones que exigían seguimiento, escucha y persistencia. Al volver a la casa principal, su camioneta ya no era el símbolo de distancia entre mundos. Era un vehículo que servía para recorrer los bordes y los centros, para llevar y traer, para escuchar y actuar. Ricardo se obligó a recordar que la riqueza no es solo lo que se posee, sino lo que se cuida. Y en la transformación de su vida hubo un gesto final que quería hacer visible. Una placa en la entrada del centro de capacitaciones con el nombre de Fernando y la leyenda sencilla de una promesa: para que nadie más pague el descuido con su vida. La placa no borró nada, no dio consuelo absoluto ni cerró heridas, pero marcó un rumbo. Fue un recordatorio público de que la reparación exige memoria y trabajo. Fue también un espejo para la comunidad. Allí estaba la evidencia de que una decisión puede transformar estructuras. La historia, al final, no fue un relato de conversión instantánea ni de soluciones mágicas. Fue un proceso lento y humano. Hubo errores en el camino, ajustes y aprendizajes. Hubo gritos de impaciencia y actos de generosidad repetida. Había, sobre todo, un cambio de paradigma, la responsabilidad como práctica diaria. En la última escena, Diego corre por el huerto de su casa nueva, persiguiendo a su hermana con una energía que habla de recuperación. Matías le enseña a Sebastián a engrasar una cadena de bicicleta. Esperanza está en la cocina preparando una olla. Su risa se escucha lejos y clara. Ricardo está cerca, recogiendo un puñado de hojas secas que el viento trae y las deposita en el compost del jardín mientras mira al horizonte de su finca con ojos distintos. Hay un árbol joven plantado junto al porche, la tierra todavía suelta alrededor de sus raíces. Una vela pequeñísima, símbolo de aquella noche primera, ahora descansa en el alféizar de la ventana de la casa de Esperanza, testigo del pasado y guardiana de la promesa. Si esta historia te movió, compártela con alguien. Tal vez haga nacer en otros la decisión de mirar y responder cuando una vida dependa de ello.